Estimados estudiantes de octavo grado, en este video vamos a tener una pequeña introducción de lo que es el tema de triángulos y un pequeño estudio de lo que son los ángulos internos y externos de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Triángulo. Dados tres puntos A, B y C a los que llamamos vértices que no pertenezcan a la misma recta. El triángulo ABC es la unión de estos tres puntos formando los segmentos AB, BC y AC. Este lado que nosotros tenemos acá se llama segmento AB. Desde el vértice A hasta el vértice C es el lado AC o segmento AC. Y en la parte de abajo aparece el segmento BC o lado BC. Esos son los lados. Estos segmentos son los lados del triángulo. Los puntos de unión de los lados se llaman vértices del triángulo. Vienen siendo las esquinas que nosotros tenemos acá. También las otras partes de lo que es un triángulo tenemos los ángulos. Entonces, como es un triángulo, su mismo nombre lo dice, son tres ángulos, ¿verdad? El ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. También podemos usar X, Y y Z. Son tres ángulos internos porque están dentro del mismo triángulo. Este dato es importante conocerlo. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Tenemos acá la figura con tres medidas en los ángulos internos. La medida del ángulo X es 50 grados, la medida del ángulo Y es 45 grados y la medida del ángulo Z es 85 grados. Vemos acá otra notación. La letra M significa medida, este símbolo significa ángulo, entonces la medida del ángulo X es 50 grados. La medida del ángulo Y es 45 grados y la medida, la letra M, repito, significa medida del ángulo Z es 85 grados. Recuerden, importante, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Qué significa? Que si nosotros sumamos estas tres medidas, el resultado van a ser 180 grados. Ejemplo número 1. ¿Cuánto mide el ángulo interno X? Si observamos la figura, ya tenemos una medida de 43 en la parte superior, una medida del ángulo de 81 en la parte inferior, pero desconocemos cuánto mide X, que es el ángulo que está en la parte inferior derecha. No sabemos la medida de ese ángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A 180 restarle los dos ángulos que ya conocemos. Quedaría la medida del ángulo X es igual a 180, siempre va a ser 180, menos 81 menos 43. 81 y 43 son los ángulos que ya conocemos. El resultado sería 56. Tenemos que el ángulo interno faltante X es 56. ¿Cómo lo obtuvimos? Restamos 81 y 43 de 180. Ejemplo número 2. ¿Cuánto mide el ángulo interno Y? Ya tenemos dos medidas. La de 65 del ángulo en la parte inferior, tenemos un 89. Entonces, la medida del ángulo Y, recuerden, esta letra M significa medida y este símbolo significa ángulo. La medida del ángulo Y resulta de restar 180 menos 65 menos 89. El resultado es 26. ¿Qué significa? Que la medida del ángulo Y es 26. Ejemplo número 3.
¿Cuánto mide el ángulo externo X? Aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de un ángulo externo que resulta de prolongar un lado de los tres segmentos del triángulo. Este es el ángulo externo. Ya comparten con el ángulo de 67 grados de la parte interna. Entonces, revisemos. 43 más 70 más 67 suman 180. Entonces, en la parte interna no tenemos problema. Repito, ya tenemos que si nosotros sumamos el ángulo 70 más 43 más 67, el resultado es 180. Pero lo que nos interesa a nosotros conocer cuál es la medida de ese ángulo externo X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revisar que 67 con X suman 180. Recuerden, se forma un ángulo llano aquí, ¿ve? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ver que el 67 acompaña a la X para formar un ángulo suplementario. ¿Qué son ángulos suplementarios? Que ambos suman 180. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La medida del ángulo X va a resultar de 180 menos 67, porque es el ángulo suplementario que acompaña a la X. Hacemos la resta y ya tenemos el resultado ahí. La medida del ángulo X es 113. Ahí lo tenemos. Ese es un ángulo externo. Ejemplo número 4. ¿Cuánto mide el ángulo interno X y el ángulo externo Z? Entonces aquí vamos a encontrar la medida de dos ángulos. Vemos que en la parte interior tenemos 81 y tenemos 34. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la medida de este ángulo X. Es lo que vamos a resolver ahorita. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, recuerden, como es un ángulo interno, restamos 180 menos 81 menos 34, que son los otros dos ángulos internos. El resultado es 65. ¿Qué significa? Que el ángulo X mide 65 grados. Ya tenemos completo los tres ángulos internos. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo externo? Recuerden, estos dos suman 180. Ya tenemos 65 en esta parte de acá. Tenemos 65 que fue el resultado que nosotros obtuvimos inicialmente. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el valor de Z? La medida del ángulo Z la tenemos acá. Tenemos que restar 180 menos 65. El resultado va a ser 115 grados. Entonces el ángulo externo Z es 115 grados.